Ahí comenzamos a grabar entonces, ¿sí? La clase número 7. Hoy vamos a hablar de lo que es el transgeneracional, ¿sí? ¿Qué entienden por transgeneracional? Que dentro de la formación todo el tiempo venimos hablando, tocando, nombrando lo que es el transgeneracional. ¿Qué comprenden ustedes por transgeneracional? Lo de los ancestros, ¿Cómo? lo relacionado a los ancestros. ¿Y dónde empezaría entonces? ¿Dónde empezaría? Y Son 4 generaciones antes, ¿Cuántas generaciones? 4 o 7. Ya empezamos con nuestros papás. ¿Recuerdan que habíamos hablado que nuestro primer transgeneracional ya son mamá y papá? Por eso cuando heredamos, ¿sí? Los problemas o los conflictos no resueltos, que no son nuestros, como en el caso que estuvimos dando recién, de este chico con apendicitis a los 7 años, corresponde eh, a su papá. Vamos a poner que era el padre, ¿no? Pero correspondía a los padres y no al niño en sí, ¿sí? Después, obviamente, que hay situaciones que eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, con los dobles más que nada, ¿sí? Con los tipos de herederos que existen y que compartimos información en forma directa y que esos ancestros nos han dejado justamente ese paquete de información para que nosotros podamos dar solución a eso que ellos no pudieron. Por eso es muy importante, hay mucha gente que no quiere ahondar su pasado, pero como siempre dice Jodorowsky, ¿no? Que es un gran maestro del transgeneracional, de lo que es la metagenealogía, y él siempre nos explica que el que desconoce su pasado siempre va a tender a repetirlo y siempre va a estar preguntando por qué nos sucede esto que nos sucede si nosotros hacemos las cosas de una determinada manera. O siempre estamos haciendo algo que no queremos hacer y lo repetimos por una cuestión ancestral. No tiene más nada que ver, absolutamente, mejor dicho, todo tiene que ver con eso. No hay otra cosa para buscar. Es realmente, si estamos dispuestos a sanar, tenemos que ir a nuestro transgeneracional. El transgeneracional, yo lo doy dentro de la formación de bio. Ustedes pueden elegir, porque hay terapeutas en biodescodificación que no trabajan en transgeneracional. Para mí es como un desperdicio, porque en el transgeneracional está para mí la mayor parte de información de toda nuestra vida, ¿sí? No toda, porque tenemos vidas pasadas. Entonces, pero por lo menos en lo que sea transgeneracional, hay una es como una gran ayuda valernos del transgeneracional. Repito, hay gente que solamente se aboca a la bio, que la bio es toda esa cuestión emocional, o sea, todo lo que tenga que ver con la biología. Recuerden ustedes que, si mal no recuerdo, clase 1, clase 2, cuando recién arrancábamos, yo les había dicho que había ciertas situaciones que no se podía decodificar. ¿Recuerdan ustedes qué era lo que no se podía decodificar? Que el doctor Hammer había dicho que esas cuestiones tenían que ver justamente con esta cuestión transgeneracional, pero él no se dedicaba a ese estudio. Ese estudio nace después con otros terapeutas, otros psicólogos, que es donde vamos a hablar ahora. ¿Recuerdan ustedes qué era lo que no se podía descodificar? No, yo no me acuerdo.
tengo que repasar, no me acuerdo. No recuerdo. ¿No se acuerdan? ¿Nada, No. nada? No. No, yo no lo recuerdo. Los problemas que... Ay, Mariané, ¿vos no te acordás? Estoy Cari, buscando, no, no me acuerdo. Estoy mirando a ver si habría anotado, pero no recuerdo. es importante que lo sepan, que entiendan y que comprendan, porque, a ver, si en mi familia hay una persona que tiene una discapacidad X, si hay una persona que tiene una patología psiquiátrica, si hay una persona que se quitó la vida, que se suicidó, si hay una persona que tiene accidentes eh, repetidas veces o muere en un accidente, una persona que, no sé, muere envenenada. Esas situaciones, dijo el doctor Hammer, que no entran dentro de la biodescodificación. ¿Por qué no entran dentro de la biodescodificación? ¿Por qué consideran ustedes que no entra dentro de lo que es la biodescodificación y sí es parte de lo que es el transgeneracional? Porque no se puede encontrar la emoción oculta, la emoción reprimida. Porque tiene que ver con cuestiones, más, más que nada tienen que ver con acciones han tenido, llamémoslo karma, que hay que saldar. A ver, obviamente que para la persona que lo vive, el karma está mal visto. Desde la parte espiritual, el karma no está mal visto, porque justamente el karma es lo que a mí me ayuda a evolucionar en conciencia, a crecer y a que mi alma se libere, a que yo me purifique. Y en este caso, cuando nacen los chicos que tienen autismo, que tienen la condición de ser eh, a ver, ayúdenme con otras Por ejemplo, en estos casos que esto le de nombré no son esquizofrenia, discapacidades, sino son y la condiciones, esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo, Mariané? la esquizofrenia, por ejemplo. Bueno, la esquizofrenia, o sea, una persona que desarrolla una esquizofrenia o cualquier tipo de locura, Ajá, justamente es una persona que es como cuando eh, viene a dar no una lucha, es una batalla que viene a dar, porque no es solo de una sola generación, sino de varias generaciones que cometieron actos muy impuros, violaciones, vejaciones, maltratos, secuestros, eh, todo eso que ustedes se puedan imaginar o que incluso a veces no nos imaginamos, porque de eso se trata muchas veces el transgeneracional, que no tenemos ni idea de dónde venimos, porque como nosotros o no nos interesa, ¿cuándo nos interesa algo? Cuando estamos teniendo un problema un problema. y nuestra alma nos pide la solución a ese problema. ¿Por qué? Porque un ancestro nos eligió. Cuando no, y encima si no creo, Mm. y me iré de este plano sin solucionar nada. El punto es que la persona que tiene esquizofrenia, que la persona que se suicidó, que la persona que se accidentó, el que tiene la discapacidad, no lo comprende y son súper, súper incomprendidos, porque si ustedes se ponen a ver, a analizar, lo estudian tanto científicamente como psicológicamente, todas estas personas tienen una característica muy particular y es que tienen la mente mucho más desarrollada que nosotros, que estamos en esta 3D. La mente de ellos está en otra dimensión. Entonces, por eso no van a concordar nunca con nosotros.
para nosotros, que nos creemos los normales, ¿sí? Ellos son los que están enfermos o ellos son los que piensan menos. Y entonces estamos en esa dicotomía de que quién es el loco, de que quién es el enfermo, de que quién es el normal y quién es el anormal, pero que en realidad ellos no son ningunos anormales, muy por el contrario, son seres sumamente con una capacidad muy desarrollada, mucho más que nosotros, espiritualmente hablando, ¿sí? Y de con una inteligencia, si se quiere, superior a la nuestra, que nos creemos normales, ¿sí? O con todos los sentidos. Ellos simplemente vienen acá con ese diagnóstico, patología, con esa etiqueta médica, a sanar algo que tienen un encargo. Es así. Con, Y lo digo yo, que ya se los he contado, que tengo una hija sorda y que me ha tocado pasar 1000 cosas, ¿sí? Entonces, está esta cuestión de que, bueno, ¿qué es lo que yo no quise oír? Perfecto, pero que hay más allá de eso, de que yo no solamente no quise oír, claro. ¿sí? Hay algo más profundo, ¿sí? Y cuento esto que nunca lo conté, porque digamos que no me correspondería, pero lo cuento para que ustedes tengan dimensión de esta situación. El padre de mi hija es sordo de un lado, pero directamente porque no tiene pabellón, ¿sí? Y mi hija nació con las dos orejas, con los dos pabellones, siendo sorda completamente. A eso iba hoy cuando hablábamos de los ciclos biológicos, ¿sí? Si uno no sana, en este caso, vaya a saber qué es lo que sucedió, porque yo Entre ellos analizando dos. mi situación, la sordera de mi hija no viene por la parte mía, sino por la parte del padre. En la familia de él tiene 4 hermanos más, ¿sí? De los cuales, de esos 4 hermanos, él, otro varón más y una primera hija, o sea, la primera hermana sería, son los 3 que tienen, no sé cómo llamarlo, pero se llama digenesia, lo que médicamente hablando. No tienen un pabellón, no escuchan de un lado. ¿Sí? Eh, y el, los otros dos, los otros 2 hermanos tienen la oreja completa y los hijos le nacieron como los tíos, con digenesia. Y la mía es sorda. ¿Sí? Entonces, díganme si no existe realmente, que si no es tan rico el transgeneracional para estudiarlo. Es Por eso a mí me maravilloso. apasiona lo que es el transgeneracional y no me parece como justo dejarlo de lado, porque es otra herramienta, así como la programación neurolingüística, el transgeneracional es algo donde yo voy fácilmente a indagar. ¿Sí? Bien. Voy a ver si puedo compartir acá pantalla, ¿sí? ¿Ustedes tienen Ofelia, material en la mano de la clase 7? sí. Díganme si ahí pueden ver bien. ¿Están viendo Sí. algo que ven? Sí, se observa. Perfecto, Fe. Ahí les presenté un Power. ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, se ve. Háblenme porque no sé, sí, sí, me aparece sí, como lo tengo. inestable la conexión, entonces no sé si me están escuchando bien. Sí, mi amor. Bien. Bueno, esta frase también le corresponde a
a Jodorowsky, ¿no? Donde dice él que todo el mundo justamente debería conocer su árbol genealógico, ¿sí? Que la familia es nuestro cofre del tesoro o es nuestra trampa mortal. Es una frase muy fuerte. ¿Por qué sería nuestra trampa mortal? ¿Por qué sería nuestra trampa mortal? Y porque allí está grabado todo nuestro, todo lo que fue sucediendo en nuestros ancestros y cómo fue repercutido En nuestro en árbol la otra genealógico justamente generación. está, sí, Inés, en nuestro árbol justamente, por eso les titulé esto acá como que la herencia más allá de los genes, ¿no? Porque recuerden que no heredamos genéticamente las cosas, así como heredamos el color de pelo, la fisonomía, el parecido físico, el timbre de voz, por ejemplo. Nosotros con mis hermanos tenemos el timbre de voz, o sea, las personas que nos escuchan creen que está hablando una o la otra y es como que tenemos el mismo timbre de voz. Uno, eso es una cuestión también de uno que hereda genéticamente. De ese mismo modo, vamos a ser elegidos siempre para dar solución en alguna cuestión. Ahora vamos a ver desde el origen justamente quiénes empezaron a trabajar y por qué empezaron a trabajar estos terapeutas con el transgeneracional. Pero es importante justamente reconocer esa información porque no es que es como que al azar, ¿no? Por ejemplo, no encuentro un caso como para poner y decir que yo sea doble de alguien, de un ancestro mío, pero, por ejemplo, para que ustedes entiendan, mi hija más chica es el doble de su papá por fecha de concepción. Es decir, que ella, o sea, yo me quedo embarazada de mi hija el día del cumpleaños de su papá. Ahora vamos a ver, ustedes ya van a ver cómo es el doble por concepción. Pero en este caso, para que ustedes vayan entendiendo. Después tengo mi hijo varón, él es doble mío, también por fecha de concepción. Si bien yo cumplo años 24 de mayo, él cumple años, perdón, él fue concebido un 27 de mayo. ¿Y por qué ustedes van a preguntar, y pero vos 24 del 27? Porque siempre se analiza 10 días antes o 10 días después. ¿Sí? Las fechas de nacimiento son 10 días antes o 10 días después. ¿Para qué? Para ser doble de alguien en el árbol. ¿Sí? Ustedes me levantan la mano o encienden su micrófono y me preguntan porque también es necesario que quede claro esta clase, ¿sí? Entonces, este transgeneracional justamente, así como con el tema de las enfermedades y todas esas otras situaciones, ¿sí? Que yo les fui, que fuimos a lo largo de la formación viendo que tenían que ver con las enfermedades o conflictos, por ejemplo, eh, no resueltos, por ejemplo, en una pareja, un conflicto no resuelto puede pertenecer a la persona y también puede pertenecer al árbol. ¿Por qué? Porque yo como nieta puedo estar repitiendo algo que tenga que ver con mi abuela o con mi abuelo. ¿Por qué? Porque si yo investigo mi árbol, vamos a suponer que quizás yo nací el día que mi abuela murió. Entonces ahí estoy compartiendo esa información. O sea, mi abuela me dejó universalmente
todo lo que ella vivió, lo bueno, lo más negativo, positivo, lo feliz, lo infeliz, las separaciones, los llantos, todo. ¿Sí? Y ahí no hay Lola, digamos que cuando uno es heredero universal, hereda todo, completo el combo. ¿Sí? Y después, ahí, por ejemplo, podríamos ver la cuestión biológica en el tema de una enfermedad. ¿Cuándo es una cuestión biológica y cuándo no? Recién les acabo de explicar. ¿Cuándo es transgeneracional y cuándo es una cuestión biológica? Como yo descodifico algo y cómo sé que en realidad estoy usando la terapia de transgeneracional, porque quiero que entiendan que transgeneracional es aparte de la biodescodificación. No es biodescodificación transgeneracional, es y transgeneracional. Es aparte el transgeneracional de la biodescodificación. Quiero que quede claro eso. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que si ustedes quieren abocarse a ser solamente terapeutas en transgeneracional, pueden hacerlo. Ajá. Pero por supuesto que está muy bueno valerse de la bio, porque ustedes no saben qué situación puede presentar su cliente, ¿verdad? Entonces, díganme, ¿cuándo Y yo tengo que abordar el transgeneracional? ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando hay una situación, cuando alguien, el tema de las enfermedades mentales y eso. no, ¿Cómo, Mariana? Cuando, por ejemplo, si quiero ver casos como una enfermedad mental, ahí tengo que ir al transgeneracional. Suicidios, Accidentes, caso de locura, esquizofrenia. de Sí, muerte accidental, envenenamientos, ¿sí? Eso no sería eh, un bioshock, que es lo que nosotros buscamos en la biodescodificación, ¿me entienden o no? sí, sí, ¿A dónde quiero llegar? No es una respuesta justamente como les coloqué acá, una respuesta orgánica, ¿sí? Eh, las muertes inesperadas, los asesinatos, ¿sí? Abortos, abusos, los incestos, ¿sí? Cuando alguien se siente avergonzado de, quizás que a ustedes les pasó, creo que a todos, no me atrevería a decir que casi a todos nos ha pasado de tener un familiar del cual nos avergonzamos, y sí, ¿sí? De que no queremos decir que pertenece a nuestra familia, o sea, cuando más lejos lo tenemos, mejor porque nos mejor. avergüenza. Esa persona se transforma en un excluido. Por eso la constelación familiar está ligada más al transgeneracional que a la biodescodificación. ¿Sí? Los abortos, todos los abortos que puede tener una mujer y que no se habla, que no se le dio nombre, que ese bebé no nacido es un hijo no reconocido. ¿Sí? Entonces, la obligatoriedad es que esa criatura tiene que tener un orden de llegada. ¿Para qué? Para que haya justamente un equilibrio y un orden. El día que esa mujer que abortó ese hijo, ya sea espontáneo o por una cuestión de decisión propia, le dé lugar, el lugar que corresponde. En el lugar de hijo que le corresponde. Por eso ahora cuando llegamos al final, que vamos a ver cómo queda como el mapa, digamos, conceptual del árbol genealógico, los órdenes son muy importantes. ¿Alguna vez, Mariana, vos sí hiciste tu árbol?
Sí, yo tengo el mío. Es más, vos has constelado conmigo, hiciste bio o constelación conmigo, Constelación. constelación. ¿Vos recordás todo el movimiento que hubo No, cuando tratamos no. esta que tenía que ver con la familia? ¿Recordás? Que fue después de la constelación. Después de que me mandaste el arbolito dibujado, ¿te acordás o no? Lo que era del monstruito, ¿Cómo? lo que se relacionaba con el monstruito, con el Claro, que Yacine. venían con esa cuestión de tus sueños y que yo te decía, presta atención, Ah, sí. Ah, no, es sí, sí. pero ¿por qué? Por situaciones que han habido dentro de tu sistema familiar, que vos como justamente venís sabiendo más o menos con la cuestión de la terapia, más o menos sabés por dónde viene la cosa. Pero suponte que vos no sabés nada de las terapias, ni remotamente te vas a enterar qué hicieron tus ancestros. Y otra cosa que a otros ni le interesa que hicieron. Por eso digo siempre, eh, trabajamos lo ancestral cuando hay algo que nos toca de cerca y que nos vemos obligados a querer sanar estos. Ahora vamos a hablar de esta cuestión de los incestos. ¿Se acuerdan que en una de las clases habíamos hablado de que justamente el inconsciente no juega, ¿no? El inconsciente es algo que solamente recibe orden, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de incestos, en la transgeneracional hablamos o en vivo de lo que es incesto simbólico. Yo estoy casada con mi hermano, estoy casada con mi mamá, estoy casado con mi papá, Ah, ¿sí? Eso sucede un montón y lo van a trabajar cuando les toque abordar terapia con gente que tiene mucho problema para tener hijos, que pierden mucho los hijos, o que está todo re perfecto mientras están de novio y se casan o se juntan, viven juntos y ahí se fue a la miércoles eh, no el amor, sino el deseo, la pasión. ¿Por qué? Porque ahí el inconsciente entiende que qué hace una pareja, o sea, cuando se casa decide tener hijos. Yo no puedo tener un hijo con mi papá, no puedo tener un hijo con mi hermano, no puedo tener un hijo con mi mamá. Para el inconsciente es un incesto, simbólico, pero es un incesto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del incesto? Volvemos sobre la tabla que ya vamos a mirar ahora con las fechas. ¿Qué es lo que yo comparto, ¿sí? Con ese ancestro, ¿sí? Eh, las personas que han sido violadas, que fueron estafadas, ¿sí? Encarceladas injustamente, las personas que fueron adoptadas y nunca se enteraron, en realidad nunca se enteraron, no existe, porque el alma de la persona que es adoptada siempre lo sabe, siempre lo siempre lo intuye. sabe. Recuerden este gran yo soy que siempre nos cuenta que no necesariamente va a venir alguien a contarnos. Eso sucede y se despierta automáticamente cuando uno hace una terapia. La información ahí baja de otra forma. Pero mientras que uno no hace una terapia, hay algo inconsciente justamente que me manifiesta que yo no pertenezco a esa familia. Mucho más cuando en esa familia a mí no me dan el lugar por el cual a mí me llevaron, que por ejemplo en este caso sería de hijo o de hija. ¿Sí? Entonces mi alma busca todo el tiempo la verdad. ¿Sí? Bueno, como les dije, las separaciones, las violaciones, todo esto es lo que yo voy a trabajar y lo que se va a ver en un árbol, en un transgeneracional. ¿Sí? Esto como le decía, que aparte de heredar el color de pelo, color de piel, heredamos estas cuestiones. A ver, si por ejemplo yo tuve un tatarabuelo, yo por ejemplo me había enterado
por parte de mi papá que tenía nada de conocimiento, que en los juegos de Taba, por ejemplo, le habían matado a uno, o sea, que tenía que ver con el linaje de mi papá, y lo tiraron al río. ¿Sí? Entonces, ahí donde, si yo comparto esta información, vamos a decir que puedo ser un doble maestro, que esta persona es mi doble maestro, este tío mío es mi doble maestro, por parte del linaje paterno. ¿Dónde voy a tener conflicto yo si esta persona que es mi doble mató a alguien por dinero y encima lo tiró al río como si nada y quedó en teoría todo tapado ahí, que nada queda oculto para siempre, pero después de muchos años sale esto a la luz? Salió esa situación y yo me entero como, no sé, 50 años después de esto. ¿En dónde voy a tener conflicto yo si esta persona es mi doble maestro? Primero que nada, puedo tener problemas que lo tuve en su momento, que tiene que ver con el agua. No me pongan a mí en el agua, porque era el terror más grande. Todavía ni no quiero ni me interesa aprender a nadar. ¿Sí? Hay algo atrás, así simple y conciso. Hay algo atrás. Después, a ver, la plata es sucia, porque por plata se te puede matar. Entonces, si yo estoy siendo doble de esa persona, de ese ancestro, prefiero no tener la plata, porque si la plata a mí me puede provocar muerte. Entonces, cuando tengo plata, yo me deshago. Estas situaciones, uno cuando las sabe, las tiene que trabajar. Y yo la tuve que trabajar doble, porque la tuve que trabajar por parte de mi papá, primero por mi mamá, porque para mí la que era, pero carente al máximo nivel, era mi mamá. Pero después también descubro que por parte de mi papá, hubieron estas cuestiones de esta gente que malversaba, que ultrajaba, que denigraba. Imagínense ustedes venir de una familia que, qué sé yo, sus abuelos, tatarabuelos, sus chosnos, hayan ultrajado, no sé, estuvieron en trata de personas, o vengan de ustedes, porque a veces uno dice, ay, que los narcotraficantes de ahora, no, los narcos vienen de siglos atrás. Antes se traficaba otras cosas, pero existe de mucho antes. Nosotros somos parte de eso, ¿eh? Porque nadie está exento, nosotros no sabemos todo lo que tenemos para limpiar. ¿Sí? Por eso es mejor que cuando vamos sabiendo, hagamos caso nomás, porque es peor, bíblicamente está establecido, que peor es aquella persona que está como más, si se quiere, más salvada la persona que no sabe nada, que aquella que sí sabe y no hace nada. No sé si leyeron alguna vez la Biblia, esa parte. No me pregunten en qué parte de la Biblia está, pero sí dice así. O sea que es mejor no haber sabido nada que saberlo y hacerte el tonto. La Biblia obviamente siempre está con esta cuestión del castigo y demás. Nosotros vamos a quitar. Pero lo que pasa es que el castigo que la Biblia llama es ese hijo discapacitado que puedes tener, es esa quiebra económica o esa estafa que vas a vivir, es esa violación, porque es como esto es cíclico. Si 3 generaciones atrás un abuelo mío violó, yo puedo correr el riesgo de que, y toco madera, en nombre de Dios que no, pero a una hija o un hijo mío pueden violar. Es así. Eso es como el DOMA 2.4, no existe. eh, Hay en una generación o en la tercera o en la cuarta, la situación se da. Si
alguien le prendió fuego a alguien y le mató cuando estaba durmiendo, tengan por seguro que en otra generación, a veces más tarde que temprano, o más temprano que tarde, en otra generación alguien va a morir de la misma manera. ¿Sí? Vayan estudiando casos, vayan informándose de casos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos entonces cuando vamos viendo como me toca a mí o me ha tocado a mí ir investigando o cuando uno se entera? Porque a veces yo no estoy investigando, pero como yo estoy en resonancia con esa información y estoy buscando esa información inconscientemente, me viene esos datos. Y bueno, ¿qué hago con eso? ¿Me hago la tonta o empiezo a trabajar con eso, con esa información? Empiezo a trabajar, a empezar a Yo dejo trabajar. que, claro, porque si yo dejo que esa información permanezca ahí guardado en ese cofre, ¿sí? Se convierte en qué? En una sombra. Esa sombra que es un secreto. Ese secreto es algo no hablado. Y todo lo que no es hablado después repercute en la descendencia. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que tenemos que tomar conciencia, ¿sí? Que nada justamente es casual y que por más que no nos guste, por más que seamos de religión, no seamos de ninguna religión, existe una fuerza que es que más que nosotros es algo superior a nosotros, hay una creación, una mente más perfecta que la nuestra, y justamente esa mente perfecta es la que nos está dando la posibilidad, nos está aportando y entregando ese aprendizaje para justamente poder liberarnos, que equivale a sanar. ¿Sí? Si yo sano hoy, libero, limpio mi linaje, limpio el camino de mis hijos. Que yo creo que nadie ama, ni siquiera se compara a cuando ni a la pareja. Uno puede estar muy enamorada y amar a la pareja, pero el amor que tiene por los hijos es inconmensurable. Entonces, si tenemos toda esta información y no hacemos nada por nuestros hijos, no podemos decir que amamos a nuestros hijos. Yo, lamentablemente, o sea, tengo una hermana mía que es, en teoría, sumamente espiritual y conoce, porque realmente dice que Dios te da dones y nadie te los puede quitar, ¿verdad? Y que realmente hay en la que ella da mucho. Pero, por ejemplo, tiene una hija que cumple años el 20 de marzo, el día que la abuela murió. O sea, nace ella cuando la abuela muere. Y en esa fecha le pasan mil cosas. La chica tiene 25 años y está con un trastorno, no sé cómo, de trastorno de tipo de personalidad múltiple y mil dramas tiene, pobre. Y mi hermana me dice, no, que arregle ella sus quilombos. Está perfecto. Pero si vos estás sabiendo, o sea, yo como mamá, si estoy sabiendo, yo te voy a mostrar qué es lo que tenés que hacer. Ahora, si vos con 25 años, porque tampoco se puede obligar a nadie, pero mi obligación como buen ser humano es, te enseño, te muestro el camino. Ahora, bueno, si vos me mandás la miércoles y me decís que no crees, no importa, porque en algún momento esa lucecita que nosotros le pusimos, y vos sos reikista, Inés, sabés que funciona el reiki, funciona así, el reiki funciona aunque no creas. ¿Sí? Esa lucecita, esa semillita que nosotros le pusimos a esa persona en algún momento va a aprender. Tal cual. ¿Sí? Entonces no tenemos que ser egoístas de lo que sabemos. El conocimiento es para compartir. ¿Sí? Acá le puse como un ejemplo, por ejemplo, a ver,
Si yo tengo, hay un abuelo, ¿sí? Que ha trabajado mucho para tener, no sé, campos, tierras, ¿sí? Y pasado un tiempo, este abuelo perdió todo, en forma injusta, ¿eh? Perdió todo. Si yo soy doble de ese abuelo, cada platita, cada moneda que yo junte, tengo esta cuestión. Puedo adquirir toda esa plata que junte y compro todas las propiedades, ¿sí? Porque voy a estar repitiendo lo que mi abuelo en un momento hizo, porque voy a atesorar para no poder perderla, para que no la pueda perder. Y está la otra cuestión, que es donde la persona dice no, porque es una carga de información. Yo voy a vivir la vida y a mí no me interesa la plata, no me interesa tener nada. No sé si ustedes han escuchado amigos, personas que han sido fracasados amorosamente y a mí me ha tocado de cerca, dentro de la familia, personas que han perdido todo porque se han separado y se han quedado cero peso y cero de lo que podían haber tenido, que qué sé yo, que uno cuando recién se está casando, juntando, que puede tener una casa, un auto y más que eso, de momento no, ¿verdad? Y lo pierde todo porque esa mujer le dejó o ese hombre le dejó. Esa persona, si no trabaja realmente en terapia lo que le pasó y por qué y para qué se le presentó esa situación, y empieza a repotricar contra la mujer, contra el hombre, contra la vida, contra Dios, y empieza a decirse, no voy a comprar más nada porque ya no hago nada. Y no digo que empiece a vivir uno como linchera o como un hippie, pero se designan a no tener nada, no van a invertir en nada. Bueno, eso también tiene que ver con una cuestión de repetir. Por eso siempre les aclaro que se dan las dos polaridades, o repito o hago lo contrario, ¿sí? Y lo que se tiene que buscar es el equilibrio. No sé si acá pueden ver un poquito a estas personas. Sí, Ellos son los y las, porque hay varones y mujeres, las personas que se han encargado justamente, todos terapeutas, en encargarse de ver, porque justamente eran personas que trabajaban con gente enferma, con gente psiquiátrica en la mayoría de los casos. Entonces estas personas empezaban a investigar los delirios supuestos, que está comprobado que no son delirios. Cuando la persona que tiene alguna patología como esquizofrenia, bipolaridad, trastorno, qué sé yo, TOC o depresivo mayor o lo que fuere, son personas que, como están en otro grado, como hoy les explicaba al principio, esas personas conectan con otra realidad. Entonces están contando una verdad, un suceso, ¿sí? Que aconteció. El tema es que, como están, no están en este plano, digamos, como les decía hoy, ellos están vivenciando lo que ancestralmente alguien vivió y lo cuentan, y como yo desconozco 4 generaciones atrás mía, digo, este está loco o esta está loca, ¿qué es lo que le pasa? ¿De dónde saca semejante sarta de boludeces? Si ustedes conocen la técnica del Hoponopono, también el doctor Jan Lacalewi, creo que se pronuncia así, este doctor también trabajaba en un pabellón con personas psiquiátricas, ¿sí? Y él empieza a dar la sanación a toda esta gente
entendiendo, ¿sí? Que si él estaba en ese momento ahí era porque él también tenía algo que ver con esa gente que estaba loca. Y él haciéndose cargo y tomando la locura de esa gente que estaba internada. Ho'oponopono dice 100% responsabilidad. Me hago cargo de lo que yo estoy observando, porque si yo estoy observando que tengo una persona con esquizofrenia en mi vida, ¿sí? Es porque mi transgeneracional está ahí también y me está mostrando algo que yo tengo para sanar y limpiar. Ho'oponopono habla de limpieza. Es igual acá. No hay margen de error con... puede uno ir a hacer transgeneracional, Ho'oponopono, método Yuen, y todos terminan en lo mismo. O sea, el fin siempre es el mismo. ¿Sí? Bueno, Franco Sdolto es uno, ¿sí? Susenberger es... esta le pasé el libro porque o sea, no sé si lo pudieron leer algo, por lo menos Aún no. le pido que es bastante extenso el libro, pero está muy bueno porque esto te ayuda a entender verdaderamente quiénes somos a través de nuestros ancestros. Justamente se llama Ay de mis ancestros, el libro que le pasé. ¿Sí? Dider Lo Dumas imprimí también, para leer, lo Nicolás imprimí para leer. Abraham, ¿leyeron? Ay, mis ancestros. No, maestra, yo lo mandé a imprimir y tengo que retirar la copia. María Torok, ¿sí? Y Nicolás Abraham trabajaron juntos. ¿Sí? Estos terapeutas, como les decía, se reunían y empezaban a investigar justamente en este lugar de origen que es en París, donde estaba este hospital psiquiátrico, ¿no? Y ahí empezaban a tratar a todos los pacientes, como le decían, psicóticos. Y de este modo, entonces ellos entendieron, ¿sí? Que tenía que ver con algo que eran cosas reales, casos reales que estas personas han vivido, pero que tenían que ver con su transgeneracional. ¿Sí? Esta frase también me gusta mucho, por eso las puse acá como imagen, que quizás siempre estemos buscando entre las ramas aquello que están en las raíces. ¿Sí? Porque no queremos ir más atrás, porque ir más atrás es como que escarbar algo que no queremos. Muchas veces no queremos saber, pero yo sí quiero saber porque yo sí quiero sanar. Si ustedes están en esta formación, imagino que están igual que yo. Como dije hoy, ¿qué escondemos en el clan? Porque de eso se trata justamente, de lo que está oculto, de lo que es secreto. Asesinatos, suicidios, robos, adulterios, herencias mal repartidas, herencias no dadas, ocultas, incestos, enfermedades venéreas, enfermedades mortales, violaciones, enfermedades, hijos fuera del matrimonio, los discapacitados, los locos, ¿sí? Y a esto que se le conoce como muerte súbita, que sería la muerte repentina en los niños. Entre otras cosas que quizás me estoy olvidando de algo acá, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado, clase número 2, que dimos y prácticamente hablamos todo del inconsciente? Dijimos que había un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, este inconsciente colectivo es lo que a mí me va a ayudar a descubrir con más facilidad para que se me presentan esas situaciones, ¿sí? Decía Jung que justamente la suma de todo
los recuerdos justamente emocionales, personales, familiares, culturales estaban en ese inconsciente colectivo, ¿sí? Y que lo que justamente le entrega más potencialidad, más fuerza, tiene que ver con lo que está escondido, ¿sí? Con lo que está almacenado en la mente inconsciente. Pero recuerden que la mente inconsciente es como una bomba de tiempo, ¿no? Porque yo estoy queriendo hacer algo, supónganle que, bueno, que la verdad que, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sé yo? Quiero estudiar, no sé, antes cuando era más chica yo soñaba con ser azafata. Vamos a decir que, bueno, quiero estudiar vuelo de cabotaje, ¿no? Y que tengo que aprender sí o sí a nadar, porque ahí te enseñan cosas que tienen que ver con el rescate. Entonces yo tengo que aprender a nadar. Sí, es una de las reglas, un requisito. Y si yo no supiese lo que le pasó, o sea, lo que hizo, mejor dicho, mi tío, y que yo compartía esa información con esa persona, siempre me voy a quedar con que el que tengo miedo a nadar y no voy a descubrir por qué tengo miedo al agua, por qué tengo miedo a nadar. ¿Se entiende? De eso es, el inconsciente siempre es, te ayuda, porque ese es el punto, te ayuda a recordar. Por eso, quiero ser azafata, pero al ser azafata a mí me piden que sepa nadar, pero yo cuando quiero aprender a nadar, cuando a mí me dicen andar a nadar, yo tengo miedo, entonces voy a dejar de ser azafata y entonces ahí tengo algo incumplido. Yo no me siento fracasada, le pongo como ejemplo de que lo que algo que yo decía cuando era chica nada más. Pero no sé si me van siguiendo el hilo como para que ustedes entiendan cómo funciona el inconsciente y cómo uno puede descubrir lo que hay acá en el inconsciente, en ese 95% de inconsciente. Cómo opera justamente el inconsciente a través de esa sombra. Y que esa sombra no es mala, ese es el punto. Nadie, o sea, nosotros estamos tan acostumbrados porque religiosamente siempre nos han dicho que la sombra es algo que hay que descartar, hay que renunciar, hay que desechar. La sombra hay que integrarla, la sombra hay que abrazarla, aceptarla y después soltarla. Como el ego también a veces nos ayuda, porque si no toda la gente nos pisotearía como quiere. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Sí, Bien. Bueno, esto que les decía, que trabajar justamente en todo esto que está como ahí oculto, nos va a permitir que nuestra descendencia viva libremente. Serían nuestros hijos, nuestros nietos y quizás descendientes que ya ni vamos a conocer, ¿verdad? Que no por eso no vamos a hacer el trabajo si podemos, obviamente. Bueno, acá vamos a pasar a lo que son las afinidades naturales. ¿Sí? Eh, obviamente, el natural es algo que se da con espontaneidad. ¿Sí? Yo me llevo bien por una cuestión natural. Es como que siento que me conozco de toda la vida. ¿Sí? Con ese miembro del clan. A ver, para que ustedes tengan un ejemplo. Yo, por ejemplo, no tengo el apellido de mi papá, muchos años de mi vida no supe quién era mi papá o siempre me decían que era otro y no este, pero sin en cambio, todos los que sean sobrinos de mi papá siempre me tuvieron en cuenta como prima y ellos me hablan a mí y yo soy su prima adorada, amada, no hay problema. Hasta me han mandado un cuadro de regalo el otro día con el apellido de la familia de mi papá y yo no tengo el apellido de él, tengo el apellido de mi mamá. Eso es una cuestión de afinidad natural. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que aunque la gente pueda decir lo que quiera,
soy hija de esa persona. O sea, lo hice con una cuestión de el análisis este para saber, para corroborar. Pero si uno no hace ese análisis, no hace falta. Si uno cree en estas cosas, se tiene que dejar manejar por la intuición. ¿Sí? El clan, bueno, específicamente es nuestro árbol genealógico. Eso es el clan, el sistema familiar, nuestro árbol genealógico, genealogía. ¿Sí? Y en ese arbolito está todo este mundo de gente, ¿sí? Nuestros padres, primos, tíos, hermanos, todo. Acá no vamos a entrar porque no estamos hablando de constelaciones sistémicas, pero constelaciones incluso abarca mucho más porque las parejas con las que estuve, los hijos de mi pareja, siempre estamos unidos. Acá no nos vamos a detener ahí, ¿sí? Pero las afinidades, entonces quedó claro, con las personas con las cuales yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Y el clan, dentro del clan entran estas personas, primos, tíos, los hermanos de mi tío. Afinidad afectiva. Ay, disculpen un ratito. Lo afectivo tiene que ver con esta cuestión de cómo me criaron, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como afinidad afectiva un maestro y una maestra de cuando yo tenía 6 años, que eran las dos personas que se encargaron de hacerme conocer, por ejemplo, lo que era un cumpleaños, de ir al cumpleaños de alguien. Yo vivía en un pueblo en ese entonces que, no sé, no había casi nadie de ahí. Ahora hay un poco más. Nunca en mi vida había ido, por ejemplo, a un cumpleaños y esos dos maestros me llevaron a un cumpleaños. O sea, ahí conocí lo que era un cumpleaños. Entonces, ahí se crea esa afinidad afectiva. ¿Sí? Eh, puede que sea, no sé, un tío, qué sé yo. Hay ciertas situaciones en la vida que a uno le marca. ¿Sí? Eh, la afinidad freudiana, que sería la del psicoanálisis, ¿no? De Freud, que tiene que ver justamente con este complejo de Edipo y con el complejo de Electra, ¿sí? El complejo de Edipo, ya saben, ¿sí? Me enamoro, el, el hijo que se enamora de la madre y la hija que se enamora del padre, sus primeros amores o nuestros primeros amores. ¿Sí? El tema está en cuando ese primer amor no está, porque no estuvo papá presente y demás. Ahí vienen eh, los problemas, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, esto para remarcar, yo creo que también le mandé un documento que es un libro del doctor Salomón Selam, ¿sí? Y si no, búsquenlo, descárguenlo, léanlo, y que se llama este libro El sentido oculto de los desórdenes amorosos. Y van a entender el porqué de las situaciones de parejas. Perdón, el sentido ¿Sí? oculto. Los desórdenes amorosos del doctor Salomón Seram. Y las afinidades transgeneracionales tienen que ver justamente con esto que ya también vamos viendo, que tiene que ver con los nombres que comparto, con las fechas de nacimiento,
Por ejemplo, me casé a la misma edad que mi mamá, tuve la misma cantidad de hijos que mi abuela, me separé a la misma edad que mi mamá. Situaciones como esa, ¿sí? Es lo que a mí me une, justamente es un lazo que yo tengo inconsciente con mi árbol, con mi genealogía. Por lealtad voy a hacer lo que sea. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro árbol entonces? ¿Qué es lo que vamos a tener que diagnosticar? Hasta el cansancio, repito, ¿sí? Todo lo que fue heredado ancestralmente. Vamos a descubrir en nuestro clan, en nuestro arbolito, a quienes estamos reparando, qué programas y para qué. Lo que tenemos que entender es justamente cuál es el tipo de fidelidad que nosotros estamos teniendo con ese ancestro en forma inconsciente, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy asumiendo? ¿Qué es lo que a mí se me está presentando? Y le tengo que hacer caso, no le tengo que hacer caso, ¿sí? Esto de que les decía recién, cuando empezamos a elaborar nuestro árbol, vamos a entender, poder explicarnos por qué atraemos determinados tipos de pareja, por ejemplo. Por ejemplo, acá, casos eh, que he tratado. Una persona súper culta atrae hombres sumamente, se enamora de hombres muy ignorantes que les avergüenza tenerlos como pareja. Tal cual. Entonces, hay que buscar en el clan a quién está reparando, porque eso se suscita, por ejemplo, si yo he tenido un papá que me crió eh, haciéndome, insertándome la creencia de que cuando yo me tengo que casar con alguien mejor que yo, y yo estoy compartiendo información, por ejemplo, con mi papá, en algún tipo, soy tipo de doble en alguna cuestión, cuando yo me case, ¿voy a hacer lo que mi papá me dijo o voy a hacer lo contrario? ¿Sí? Si mi papá era una persona que tomaba alcohol y se emborrachaba, yo voy a tener la opción de emborracharme tal cual o voy a tener la opción de ser una persona abstémica. ¿Sí? El punto que por ahí también pueden decir, y bueno, la persona que no toma alcohol entonces ya sanó. No. Esa persona ¿dónde me doy cuenta si esa persona está sana realmente? Es porque no le genera conflicto que alguien se alcoholice, no tiene conflicto con el alcohol en sí. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Una cosa es que yo lo haga porque a mí me guste, porque a mí me trae felicidad, a mí me trae complacencia. Y otra cosa es que yo lo hago porque inconscientemente recuerdo, la información del inconsciente es que mi papá era borracho. Entonces, como mi papá era borracho, a mí me da vergüenza. No voy a repetir su historia, no voy a hacer lo que mi papá hizo. ¿Ok? Reparo, hago a la inversa el programa, pero a mí me está doliendo igual, no estoy siendo feliz con eso. Lo estoy haciendo para tener un cartel de que yo no repito la misma historia. ¿Sí? Eh, esta cuestión de atraer personas que también nos, entre comillas, sabemos que nadie nos hace nada, ¿no? Pero que atraemos esta cuestión de sufrir, de, de rechazo, que nos rechazan o que cuando alguien nos quiere, rechazamos nosotros. Es como que le ponemos un fujivape para que no se nos acerquen, porque hay algo que no queremos. Y ese que no queremos está en el inconsciente. ¿Sí? Sí.
Bueno, todo tipo de relación, personal, profesional, las amistades, todos esos tipos de conflictos se pueden reparar, solucionar cuando uno conoce su árbol, ¿verdad? Bueno, los pasos para elaborar el árbol genealógico. Nombre completo, ¿sí? Tal cual como figura en el documento, ¿sí? Acá va, si tiene 2 nombres, 3, 2 apellidos, lo que tenga, tal cual. Fechas de nacimiento y de fallecimiento, que incluyan días y mes, padres, padrastros, abuelos, abuelastros, bisabuelos, tíos, hermanos, hermanastros, parejas que haya tenido a lo largo de una vida afectiva, Maestra, suegros, un ratito, todas mis y parejas tengo que agregar a mi árbol. háblame más fuerte, Mariana, no te escucho. Que si todas mis parejas las tengo que agregar a mi árbol. A todas las parejas, viste como en constelaciones, que cuando hacemos las constelaciones vamos poniendo, tenemos la última, o sea, la pareja actual sería la última, y tenemos que dar lugar, agradecer, mejor dicho, y este último que está tiene que agradecer Sí, sí, que sí, el sí. resto se haya ido para que este pueda estar con vos hoy. Acá es igual, ahora vamos a ver cómo coloca, porque eso es importante, no es que van en la misma línea que Bueno, con la persona que está en yo por el ejemplo, momento actual. en mi árbol solo le había agregado al que fue mi esposo, con el que me había casado. Entonces tengo que agregarle a todos los otros. Pero después tuviste otras parejas que fueron importantes para vos. Sí, pero eran novios, no era, yo no me había acompañado con ellos, eran, Bueno, pero mm, recordá que cómo funciona la sí, parte transgeneracional y sistémica. no, claro, ahora ¿Cuál es entiendo sí, que tengo que agregarlo, sí, sí, la fuerza que une es la sexualidad? Entonces sí, va igual si te acostaste una vez con alguien, si te casaste o no, está bien. ¿sí? Ya formamos parte del clan, o sea, es muy loco, Ay, Dios, sí, pero Dios santo, lo que hemos hecho con nuestra vida, ¿no? sí. Menos mal No me que va a alcanzar relativamente la joven nos hoja. hemos dado cuenta. Bueno, Bueno, en el árbol es más complicado que en constelaciones armar lo de la pareja, ¿viste? Porque en el árbol hay mucha gente. Sí, la verdad. Bueno, después otra cosa, hay que colocar a los suegros. Todo esto si es que, por ejemplo, puede dar la causalidad de que mi suegra justo cumple el mismo día que yo. Entonces, cuando hay cosas que a mí me hacen ruido, es cuando yo voy a colocar. Si no, no vamos a poner la suegra. ¿Sí? Eh, enfermedades, por supuesto, causas, ¿sí? De fallecimiento, aborto, suicidio, accidente de todos estos miembros del clan. Eh, los tipos de parto que ya hemos hablado en clase 5, ¿sí? Se esforce de la forma en que hayamos nacido. Esto es un árbol súper completo, ¿eh? Es bastante, hay que trabajar, lleva mucho tiempo hacer un árbol. Nuestro proyecto sentido, los conflictos familiares, fallecimiento de seres queridos, quiebras económicas, accidentes. Y bueno, y acá como dato que obviamente que a veces si no tenemos este, cómo recurrir a cierta información, vamos al registro civil, a la iglesia, donde tenemos esta cuestión de rescatar información, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, una fecha de casamiento puede estar interfiriendo, porque vos te casaste
el día que mi hijo nació, por ejemplo. Puedo tener una tía que se casó el día que mi hijo nació. Y mi hijo puede estar repitiendo algo de esa tía y no entendemos qué pasa. Pero cuando yo sé la historia, puedo solucionar. Por algo se elige a alguien del clan para que dé solución. Y lamentablemente tenemos que hacer caso porque la historia se va a repetir. Si no la solución en esta generación y vendrá otra. Total, el mundo sigue girando. Personas van a ver siempre. Mm, sí. Es así. Eh, acá empezamos con los dobles. Entonces, ser doble de alguien significa que la historia que esa persona vivió a mí me incumbe en su totalidad muchas veces y a veces en partes. ¿Sí? Ya sea una historia feliz o sea una historia trágica. En cualquier caso, ser doble a mí me comporta llevar un programa de repetición o de algo que este ancestro vivió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el árbol justamente lo que busca es reparar, ¿sí? Sanar y allanar el camino de los que están debajo nuestro. Como justamente les decía, un programa que no tuvo solución, ¿sí? Entonces, esa situación es una posibilidad de cambio. Es como el ciclo biológico memorizado que hablábamos, es una posibilidad que tenemos de sanar. Dobles por el mismo nombre, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si existe el nombre compuesto, ¿sí? Eh, José Luis o Luis, da igual. ¿Hasta qué quiero decir con esto? Que se puede llamar solamente Luis o puede ser José Luis. A veces, por ejemplo, da casos que yo conozco dentro de la familia de mi hijo, de parte de padre, digamos, que tiene María José o José María. Es igual. Doble por la misma profesión, esto también es súper importante. ¿Sí? Acá, grandes rasgos. Igual ustedes tienen un material que dice transgeneracional, que está súper completo y ahí tienen la mayoría de las profesiones y toda la descripción. Ese archivo ya está subido también. ¿Sí? Eh, la misma profesión que se repite, que puede ser policía, guardia, militar. Esto va a representar siempre a la autoridad. ¿Y quién es la autoridad primera para mí? Mis padres. Simbólicamente la autoridad también es mi nación. Por eso hay que respetar mucho y no hay que entrar en ese juego del odio. No importa quién esté en el mandato como gobierno y qué partido político nos esté gobernando. Porque eh, ellos representan simbólicamente a la autoridad. ¿Sí? Ujú. Sí, en la familia hay muchos jueces, hay abogados, tiene que ver con que hubo justamente cuestiones de injusticia. Entonces, ¿para qué están estas personas? Para dar solución, para producir la justicia. Los políticos, los sindicalistas. Acá a veces como que me pongo a leer yo un día, ¿no? Y digo, acá medio que quiero dudar, pero los políticos y sindicalistas, el prestigio de la familia, ¿no? Pero en realidad yo creo que sí, porque justamente son muy mal vistos, ¿sí? Ujú. Los periodistas, todo esto que tenga que ver con la presentación, la locución, es cuando
En la familia no hay comunicación. A mí, por ejemplo, me ha pasado, eh, a ver, yo hace 20, 19 años hace que me separé. Y nunca más, o sea, sí tuve otra pareja, pero nunca, o sea, una sola pareja de entonces mi hijo conocieron y los otros que tuve ni se arrimaron por mi casa. Entonces, a mí me gusta mucho amo mucho mi soledad, pero porque yo tengo como siento que tengo una vida interior muy amplia, entonces no necesito a veces estar ni siquiera con un montón de gente. Me amo mi soledad. Y en esta amar mi soledad, a mi hijo en su habitación, mi hija en su habitación y yo en la mía. Y nuestro momento de reencuentro siempre era la comida. Y no hace mucho que hoy día las cosas cambiaron, ya no, mis hijos no viven todos conmigo, tengo una sola que vive conmigo y ella está con su marido, los dos trabajan de noche, de día duermen y entonces no hay momento de día ya para juntarse a comer, ¿sí? Y bueno, yo recién es como que caigo en cuenta y el otro día le decía, pero ¿por qué siento como que algo se rompió, que no hay unión? Y mi hija que tiene 20 años me dijo, mamá, nosotros nunca fuimos unidos. O sea, siempre estamos como para ciertos momentos, pero porque a veces a mi hija no le gusta ir a los boliches, no sale, no conoce, tiene 20 años y no conoce ni quiere conocer boliches. El varón, dije, bueno, el varón de varón tampoco tiene esa onda. La otra, chica que es sorda, que se fue a Buenos Aires, la única vez que conoció un boliche fue cuando fue a Carlos Paz, terminó su escuela, no son, pero a mí no me gustan los boliches, no me gusta la noche, ¿no? O sea, no me, porque no me interesa, y no pasa porque muchas veces a mí me decían que yo iba a hacer eso cuando sea vieja, me decían que mi hijo esté grande. Tengo la libertad del mundo de hacerlo, no me gusta. Entonces, esta cuestión de repetición, o sea, mientras no te haga daño y no te perjudique, está perfecto, pero hacía este llamado de atención porque a veces es como que uno, eh, hoy justamente vino una amiga a almorzar conmigo y le planteaba, le contaba esa situación de que estoy sola, o sea, están, porque mis hijos siempre están presentes de alguna manera. Eso, Ophelia, yo desde que me acuerdo, porque somos amigas de que tenemos 16 años, las dos tenemos la misma edad. Me dice, yo desde que me acuerdo, yo con 16 años ya tenía dos hijos. Y ella también tenía dos, ella tuvo dos y yo tuve tres. Y me dice, siempre dijiste, yo quiero estar sola, que mis hijos crezcan y se vayan. Y ella nunca quiso eso para su vida. De hecho, ella tiene a sus dos hijos en su casa, uno que es barbero y el otro es tatuador. Los dos tienen su local ahí. Ella se encargó de que sus hijos no bailen. Entonces, cada quien, esto le digo porque cada quien crea la vida que quiere. Yo quiero que estén, pero siempre que se respete mi espacio. Lo mismo siempre dije para ellos. El punto es que hoy día, pero supongo que no sé, que sea cosa de no sé de qué, que uno se pone a pensar y digo, bueno, pero claro, pero si yo fui creando todo eso durante todo este tiempo. Antes no lo sentía porque laburaba mucho afuera y ahora laburo en mi casa, donde me toca estar, ¿sí? Por eso siempre digo que doy gracias a Dios porque antes pensaba que algún día me iba a arrepentir de haber sido mamá tan joven y hoy día digo, no, espero nietos, que no me, hasta ahora nadie me quiere dar. Eh, Siempre digo y aconsejo o sugiero que a los que tienen hijos chicos que disfruten sus hijos de una manera extrema, ¿sí? Porque hay cosas que no tienen retorno, no hay vuelta atrás. Entonces, pasado ya es lo que hace una hora viví con mis hijos.
¿sí? Y eso también tiene que ver con el transgeneracional. Porque, o sea, no, para mí yo nunca sentí desunión, pero sin en cambio mi hija sí lo sintió. La desunión es esta cosa de que uno está en su pieza y el otro no sabemos, capaz que al otro le está doliendo la cabeza. ¿Sí? Bien, continuamos. Bueno, los dobles por profesión. Dije que, bueno, la gente que se dedica, o en este caso, por ejemplo, nosotros que somos terapeutas, que tiene que ver también muchas veces con querer buscar la salud de las personas, ¿sí? Los médicos, las enfermeras, los terapeutas, ¿sí? Los psicólogos también me faltó acá, todo lo que quieren acomodar. Después todo el parecido físico, que vos mirás a las personas y decís, sos parecida a fulana, mengana, sultana. ¿Sí? Eh, ahí obviamente que qué es lo que se busca, no es que porque vos sos parecida a alguien directamente, ya tenés algún problema. No, o sea, si hay alguna situación, no es que uno porque es doble va a andar buscando un problema, ¿no? Dobles por fecha de nacimiento, entonces el mismo día, ¿sí? Y mismo mes de nacimiento. Eso se le llaman dobles perfectos. ¿Sí? Y esto que les margen de 10 días antes, 10 días después. Como ejemplo, acá les puse una persona que nace un 12 de enero. Voy a buscar hasta hasta el 22, ¿sí? En ese intervalo. Dobles por concepción, esto que les explicaba hoy, ¿sí? La fecha de nacimiento coincide con la fecha de concepción del otro. 3 meses de diferencia lo que se busca, es como que yo voy para arriba, digamos, ¿no? Le resto 3 meses a mi embarazo. ¿Se va comprendiendo? También entre 3 meses y 10 días antes y 10 días después, ¿sí? Y ahí están los ejemplos. En el material están, ay, no creo que sean estos mismos ejemplos, porque este Power lo hice para dar la clase, pero en el material está mucho más extenso, incluso explicado esto. Y los dobles por defunción, ¿sí? Que es esto que le decía de mi sobrina que nace el día que la abuela muere. Eh, mismo día y mismo mes, que es esto del heredero universal, ¿sí? El doble espejo. Este doble espejo, ustedes ven que tiene como dos ejemplos acá, pero en realidad es como que es lo mismo. Se le llama doble espejo igual, ¿sí? No ocurre obviamente en todos los meses, porque uno nace el 10 de 5, por ejemplo, 10 de mayo, ¿sí? Y el otro muere el 5 del 10, ¿sí? Inconscientemente hay ahí algo, hay una información ahí. Capaz que uno no le da ni un tronco de artículo a esto. Y en la fecha de nacimiento también se llama doble por espejo, que es una persona, como en este caso le puse el ejemplo, que nace el 8 de abril, y la otra el 4 del 8, que sería mes de agosto, ¿verdad? ¿Sí? La característica de justamente de este heredero universal es que comparte todo, como les dije hoy. ¿Sí? Voy a heredar todos los programas inconscientes que tienen que ver con las experiencias
de vida de ese ancestro, con todos los hábitos, con todas sus conductas. Es algo que no me puedo escapar de ahí. ¿Sí? Bueno, para ser heredero universal, una de las reglas es que este ancestro tuvo que haber fallecido después que yo fui concebido. ¿Por qué? Porque mientras no hace falta que ya la criatura haya nacido, sino tiene que estar con que ya haya estado en la gestación, ya es suficiente. Es decir, que por ejemplo, mi abuela murió cuando mi estaba embarazada de mí. ¿Sí? Y yo nazco encima la fecha. ¿Se entiende? Bueno, los dobles maestros tienen que ver. Ustedes tienen una tablita ahí. A ver si yo tengo por acá. No sé si la alcanzan a ver. Esta tabla. ¿Sí? Esa tabla en realidad son los meses del año. Está acá, es esta. ¿Sí? Entonces, con todo, con quien comparta como doble maestro y tiene una diferencia de 6 meses, 10 días antes, 10 días después, ese es en todos los casos, ¿sí? Quiere decir que soy doble maestro de ese ancestro. Los sanadores también. Los sanadores son personas justamente que no han tenido hijos, ¿sí? Como les decía en un principio, las personas que tienen problemas físicos, psíquicos, o sea, cualquier tipo de patología o discapacidad, ¿sí? Estas son las personas que justamente se les llama sanadores del clan, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco casos de una hermana que tuvo 10 hijos y la otra intentó por todas las formas posibles y no pudo tener. Entonces, esa persona que no pudo tener es la sanadora del clan. Porque la otra repitió la historia de una abuela. Y esta otra, la que no tuvo los hijos, es la que vino, es la que dejó, a la que se le dejó la información para que repare el haber muerto en el parto por haber tenido tantos hijos. O sea, cuando antes pasaba eso, hoy también suele pasar todavía. ¿Sí? Qué sé yo, hay personas que por ahí tienen preeclampsia, por ejemplo, y esas personas están como diagnosticadas que no pueden volver a tener un hijo, o si tienen, ya saben que en el parto se pueden morir. A veces la persona decide volver a ser madre y se muere en el parto. Bueno, esa persona que murió en el parto, alguien va a tener la información, ¿sí? Para ayudarla a sanar. Eh, Después, lo que hablábamos también siempre, los yacientes que se buscan, que ahí, por ejemplo, en el transgeneracional, o sea, cuando viene una persona con depresión a la consulta, siempre vamos a buscar el transgeneracional. ¿A quién pertenece esa tristeza? O ese enojo, esa ira. ¿Sí? Cuando la persona te dice, porque está la depresión endógena y está la depresión exógena. La endógena es la que desde que yo nací me acuerdo que viví con tristeza, o sea, como que siempre viví triste. Y la exógena es la que hubo una situación, un detonante que a mí me llevó a tener depresión. Entonces,
la que es de adentro y de toda la vida, va a pertenecer por lo general a este fantasma, a este yaciente, a este ancestro, ¿sí? Estoy vibrando la información de este ancestro, ¿sí? ¿Y cómo se da? La característica es si cuando yo nací, ¿sí? Eh, todavía no conocí a ese ancestro. Y acá hay una diferencia que desde el mismo día, ¿sí? De la muerte de este ancestro, 3 meses de diferencia. Bueno, ¿Se va entendiendo? Acá en el de los maestros era cada 6, acá 3. Y estos serían lo que llamamos en bio o en transgeneracional yacientes verticales. ¿Sí? Y los horizontales son los nacidos después de abortos. Estos son aquellas personas que, no voy a decir quién, pero esas que quieren comprar todo de a dos, ¿sí? Sienten que siempre hay algo que tienen que hacer por otro, que no viven solos, ¿sí? Cargo la mochila de este hermano que no nació. Eso es automático, ¿eh? Eso hay que trabajar sí o sí, ¿sí? Por eso es importante eh, cómo se carga esto. A ver, suponte que, bueno, ya creo que no, pero suponte que, bueno, yo tenga un aborto ahora, ¿no? O hubiese tenido un aborto hace un tiempo y tengo un hijo ahora y no sabe nada, ahí carga, este ya va a cargar como yaciente. Pero si yo hice todo dándole lugar, le reconozco, le doy su lugar en jerarquía y demás, ahí ya estoy cortando esto. ¿Sí? ujú. Bueno, otro está todo explicado arriba. Este es para que ustedes tengan más o menos noción. Una persona que nació en enero va a tener afinidad con todo lo de esta columna, va a tener afinidad. Por ejemplo, yo nací 1 de enero, ya que estamos acá. Nací 1 de enero, vamos a poner. ¿Sí? Entonces yo voy a tener afinidad. ¿Se ve la flecha ahí que estoy tocando o no? Sí. Bien. Voy a tener afinidad entonces con la gente de esta columna también, con la de diciembre. ¿Por qué voy a tener afinidad con la de diciembre? Porque va 10 días para atrás. ¿Cómo? Porque va para atrás 10 días. Entonces voy a ir a la columna de diciembre. ¿Sí? 10 de enero y 10 días antes para llegar a diciembre. No, perdón. Perdón. 10 de enero, 1 de enero, sí, voy a tener afinidad con la columna de diciembre más o menos hasta el 20 y piquito, ¿no? Hasta el 21. Ayúdenme con la matemática. Hasta el ¿Hasta? 21. 21. Ok, entonces, ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí. Voy a tener afinidad. Si nací el 1 de enero, voy a tener afinidad con la gente que haya nacido del 21 de enero hasta el 10 de enero. Perdón, del 21 de diciembre hasta el 10 de enero. ¿Se entiende por qué es importante comprender esta tabla? Después, por ejemplo, voy a tener afinidad, como le dije, con todos, con los de esta columna, con los de abril, con los de julio,
con los de octubre. ¿Sí? Después voy a tener afinidad a 3 meses. Voy a tener afinidad a 6 meses. Y después por las otras características que les conté. Bueno. Acá les voy a mostrar esto que les estoy por explicar acá. Le voy a mostrar el dibujito primero. Acá está. ¿Qué es lo que te mostraba Inés hoy, Francisco? El hombre, para hacer este genograma, este arbolito, el hombre va a estar representado por un triángulo. Hay algunos que en vez de usar un triángulo usan un cuadrado. Yo no uso cuadrado, ¿por qué? Porque el consultante se remarca con un cuadrado. Entonces es más fácil. Si te toca, por ejemplo, ser un hombre y te remarco con un cuadrado, ya sé que este sos vos. ¿Ves que acá se diferencia bien? Entonces el hombre se remarca, se dibuja con un triángulo y la mujer con un círculo. Esta línea con estas dos rayitas acostadas es separación o divorcio, como está acá. Esta línea con estas dos rayitas de esta forma es un aborto. Este símbolo, como que miran para abajo, esta B invertida, son gemelos o mellizos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, bueno, que siendo varón, vos, Francisco, este sos vos. A ver. Este sos vos. Ahí está remarcado. ¿Sí? Esta es tu pareja. ¿Sí? Acá van a estar tus hijos. Acá tenés un hijo varón, acá un aborto y acá tenés una mujer. Vamos a poner que sea así tu familia, ¿no? Ya sé que vos tenés 2 hijos. Vieron que acá está la línea de los bisabuelos, acá están los abuelos, acá están los padres, que serían tus padres, suponte, Francisco, y acá está tu pareja. Y esto que te explicaba hoy, Marianne, los de las parejas. Esta es la madre, suponte, de Francisco. Y acá está el padre. Acá está Francisco, que es el consultante, ¿sí? Acá hay una separación o un divorcio, por eso está esta raya, ¿sí? Acá están los hermanos. Estos son gemelos. ¿Qué serían estos gemelos? ¿Varón o mujer? Varones. Son 2 varones. Y Una acá, mujer. ¿qué observan acá ustedes? Acá que hay, ¿esto qué es? Este círculo, ¿qué Una significa? mujer. Una mujer. Pero observen algo ustedes, que acá ya hay otra mujer. Es el papá de Francisco, pero con otra mujer. Por eso dice madrastra. Y acá hay una hermana, pero con esta mujer. No está, ¿se entiende? Vieron que, digamos que Sí. está en la misma línea, ¿sí? Pero se tiene Se que va colocar a la conforme. otra pareja. Esas dos rayitas del divorcio no significan que se divorciaron antes del nacimiento de esos chicos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ¿Cómo? en el ejemplo que estamos viendo, hay esa rayita de divorcio. Eso no significa, no, o sea, no es que se divorció antes de que nazcan estos chicos, ¿verdad? Está nomás ahí la raya para decir que al mismo momento Exactamente. se En este caso, bueno, divorciaron. está, suponte que tendría que estar acá. Puede pasar, a ver, hay de todo y para todo en este mundo. Puede pasar que sí se divorció acá, pero después vuelve. ¿Cuántos casos hay? Y los conozco.
y vuelven y tienen 2 hijos más y pues se van de vuelta. ¿Sí? O vuelven, se separan, también hay casos así, ¿eh? Se separan, tienen otra pareja, otros hijos y vuelven a la pareja anterior. Por eso decía que hay que estudiar el transgeneracional y verlos. Muy bien. Este tienen ustedes el dibujito para que lo vean. A ver. Bueno, acá ya es lo que le decía, ¿no? El cliente se va a remarcar con un cuadrado, ¿sí? Después la simbología de las parejas, del matrimonio, ¿sí? Por las líneas esas que les dije. O sea, es la línea horizontal sería. Y cuando hay una separación, se le invierte las 2 rayitas arriba. Las mujeres por un círculo y bueno, y los hombres acá me olvidé de colocar el triangulito. Esa es la forma de confeccionar el árbol. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces lo que es la clase 7 transgeneracional, por ahí es bastante tediosa, media aburrida por ahí para quien no le gusta, No, pero Súper importante. interesante. tiene mucho para... Si Sí. ustedes leen el libro ese, le va a explotar la cabeza, ahí de mis ancestros, y Ay, el mija. otro libro que le indiqué de el doctor Salomón Selam. ¿Sí? Y que ¿Cómo? verdaderamente no es para enloquecerse, por supuesto, pero sí es para tener conocimiento e ir aprendiendo de qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que sanar, con qué amigarnos, con qué parte de nuestro ancestro tenemos que amigarnos, dejar de sentir vergüenza por el que no nos gusta, ni cómo se viste, ni cómo habla, o lo que sea. Al vago, el mal hablado, ¿sí? Bueno, se me fue un poco la hora hoy, perdón, pero era bastante larguita esta clase. Da mucha información. ¿Cómo se llama el libro de Salomón? Selam. Salomón se llama. El sentido oculto de los desórdenes amorosos. De los Ese desórdenes, Amorosos. sí. Sí, o del amor o amoroso, así lo buscan. fue el libro. Seguro es para mí ese libro. Todo es para todos. Bueno, chicos, no quiero que se me quede sin batería la compu y se quede sin grabar la clase. ¿Sí? Así que me desconecto, les mando un abrazo fuerte, un beso grande a todos y me escriben al WhatsApp cualquier consulta. ¿Sí? Está bien, gracias. Muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Chau, chau. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, A buenas Infinitas ustedes, chicos. noches. Chau, chau. gracias Adiós. a todos.